inevitablemente ahora me toca compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos plasmado en este libro. Antes de hablar un poco acerca de eso, número uno, quiero compartirles que estoy profundamente emocionado que ustedes estén aquí compartiendo con nosotros. Alexa ya lo ha hecho evidente, pero a mí también a mí me gustaría también mencionarlo. Vero, muchas gracias. Gracias por enseñarme, gracias por compartir tu conocimiento y sobre todo gracias por enseñarme una forma de vivir, de ser y de trabajar. Muchas gracias. Y después de haber dicho lo dicho, ¿no? Quiero plantearles, me planteo 3 preguntas con relación al cómo transmitirles qué es lo que viene plasmado como una metodología. Y esto tiene que ver con 3 preguntas básicas, que es el cómo, el para qué, ¿sí? Y el a través de qué elementos. Y bueno, el cómo, ¿sí? Lo quiero plantear desde 3 declaraciones sencillas. Número 1, el cómo, que es aquello que nosotros queremos realizar o queremos transformar dentro del trabajo grupal. Y bueno, Alexa ya lo ha mencionado, pero lo que nosotros planteamos en este libro es, número 1, para poder trabajar con los grupos habrá que entender cuál es la dinámica que se genera en los grupos. Y entender la dinámica que se genera dentro de un grupo siempre está en relación con 4 elementos fundamentales. Número 1 es la temática, ¿sí? Que hace referencia específica a cuál es el tema que va a abordar el grupo. ¿Qué es aquello sobre lo que va a hablar el grupo, sobre lo que va a discutir el grupo, sobre lo que va a reflexionar el grupo? Por supuesto, esta temática hace alusión específicamente a aquello de lo que se va a hacer dentro del grupo. Y esto nos lleva al siguiente elemento, que es la tarea. Es a partir de eso, ¿sí?, que habla, que favorece la comunicación entre los que integran el propio grupo. Es qué tendrán que hacer con eso. Tendrán que analizar, tendrán que asimilar, tendrán que desenvolver, tendrán que desarmar y volver a armar. Y particularmente el asunto de la tarea implica que nosotros preguntemos qué es eso que tendrá que hacer el grupo con relación a la temática. Y esto nos lleva inevitablemente a pensar, ¿sí?, en cuál va a ser la dinámica que se va a generar en este grupo, ¿sí?, a partir del tratamiento que se le dé a la temática y a la tarea. Y lo voy a plantear quizás de forma más sencilla al establecer, no es lo mismo hablar, por ejemplo, ¿sí?, de los riesgos que existen con relación al cáncer cervicouterino que hablar sobre la violencia de género contra las mujeres. Por supuesto, la temática, la tarea y la dinámica que se va a generar en cada uno de estos grupos será completamente distinta. Si nosotros logramos entender que a partir de estos elementos el grupo se va a comportar, va a accionar e incluso va a producir elementos específicos para favorecer el aprendizaje, entonces nosotros ya estamos del otro lado. Estamos entendiendo los elementos mínimos indispensables por los cuales, ¿sí?, el grupo se está moviendo y sobre todo hacia dónde es posible que el grupo se mueva. Si nosotros logramos identificar este movimiento, entonces estaremos en posibilidad de hacer infinidad de cosas, siempre y cuando nosotros tengamos claro cuál es el objetivo por el cual se ha conformado ese grupo. ¿Sí? Lo que nosotros planteamos es que los grupos de aprendizaje en sí mismos, su objetivo es el aprendizaje. Y por lo tanto, ¿sí?, cada grupo generará un conocimiento determinado a partir de estos elementos. No sabemos cuál, no sabemos cómo, no sabemos para qué o con qué objetivo, pero que habrá conocimiento y se generará algún aprendizaje específico. Eso es la tarea del facilitador, favorecer, promover en todo momento para que las personas se lleven algo. Y no solamente información,
La información la conseguimos en los folletos, quizás en una página de internet, en un póster, en un libro. El tratamiento que se le da a ese conocimiento que todos integran y en donde todos cooperan para ser construido, asimilado, analizado, etcétera, ese es el conocimiento que a nosotros nos interesa y que nos interesa promover y que nos interesa generar. A partir de esto, si nosotros podemos identificarlo y entenderlo, entonces podemos comenzar a establecer una serie de estrategias, pero sobre todo didácticas, que nos permitan impulsarlo, que nos permitan favorecerlo. Y es ahí donde retomo lo que mencionaba Alexa con relación a la propuesta que nosotros hacemos, que son las técnicas didácticas participativas y específicamente las vivenciales. ¿Por qué hacer énfasis en estas dos herramientas? Número uno, porque las técnicas participativas van a garantizar que las personas se comuniquen, que las personas hablen de sí mismas, que las personas compartan experiencias y entonces sí, contribuir y favorecer a este enriquecimiento de quienes integran el grupo a partir de sí mismos y no a partir de una verdad absoluta con la cual quizás llega Cuauhtémoc Sánchez o cualquier otra persona a tratar de influir o de imbuir sobre estas personas. Las mismas personas, a partir de este conocimiento que poseen de sí mismas, comienzan a reelaborar, comienzan a reinventar, comienzan a establecer sus propios parámetros por los cuales van a funcionar. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, que el conocimiento se genere a partir del propio conocimiento que poseen las personas. Porque en sí mismo las personas, los seres humanos, tienen un conocimiento tanto de sí mismos como del contexto que les rodea y sobre los objetivos que han planteado o que se han planteado para sus vidas. Es así como nosotros planteamos que se dé el proceso de aprendizaje en los grupos de aprendizaje, en donde nosotros planteamos que nadie tiene la verdad absoluta, que el facilitador, ponente, capacitador, como ustedes quieran llamarle, ¿sí?, tiene que cambiar toda una serie de pensar sobre sí mismo y sobre los grupos en donde alguien posee la verdad. Finalmente, a mí me gustaría plantearles que además de todos estos elementos que habrá que entender con relación a lo teórico, ¿sí?, habrá que considerar elementos prácticos que tienen que ver con el grupo. Un grupo jamás nos dará algo que no conoce. Y por lo tanto, ¿sí?, la posibilidad de construir dentro del grupo será a partir de lo que conoce, de lo que ha vivenciado, de aquello que le hace ser persona y que por supuesto también refleja todo lo que es, todo lo que ha vivido y por supuesto también establece lo que está dispuesto a vivenciar, lo que está dispuesto a modificar y por supuesto lo que está dispuesto a contribuir con el propio grupo, con el grupo en donde él o ella ya son parte y por supuesto está, digamos que incrustado en una red de intercomunicación que es imposible quebrantar, romper o incluso anular cuando se participa en un grupo. Cuando nosotros participamos en grupo a partir de lo que nosotros planteamos, es entonces que estamos en posibilidad de generar conocimiento, de generar aprendizaje, de generar experiencias, pero no de ese conocimiento que está avalado a partir de una propuesta de un conocimiento científico, en donde quizás todo tiene que ser comprobado, valorado y posiblemente reproducido en otros espacios. Hablamos de esos saberes y de ese conocimiento que existe en todos y cada uno de nosotros y que es susceptible de ser compartido para que los otros también se enriquezcan. Lo que nosotros esperamos finalmente con este trabajo es que particularmente aquellos que se dedican de manera constante al trabajo con pequeños grupos de aprendizaje puedan encontrar una nueva forma de hacer, una nueva forma de construir con los propios grupos. Por supuesto no planteamos que esta sea la solución al trabajo con grupos, no, simplemente es una propuesta en donde nuestra pretensión es que las personas, ¿sí?, éticamente se pregunten, ¿sí?, no solamente quienes participan en el grupo, sino quien está frente al grupo, se pregunte éticamente qué es lo que quiero lograr con el grupo y para qué quiero lograr esto con el grupo. Si la respuesta de ese facilitador está en un sentido construida
para beneficio de los integrantes del propio grupo. Entonces, la respuesta ética al trabajo que se realiza con ese grupo, ¿sí?, está dada. Si su respuesta, por el contrario, está llevada a una práctica en donde solamente nos interesa salir de un grupo con la sensación de hice algo, entonces esa es una respuesta incorrecta. La sensación, después de haber trabajado con un grupo, tiene que llevarnos a la pregunta ética de qué se lleva la gente, qué pudo construir la gente y las personas que participaron en ese grupo, y no necesariamente qué pude hacer yo con ese grupo. Muchas gracias, espero que lo disfruten, ¿sí?, que lo analicen, que lo estudian, que lo construyan.